Muy buenas tardes a todos y a todas al seminario horizontal, un terremoto educacional, estimación de la brecha que dejó el cierre de la escuela. Tenemos el agrado de, en primer lugar, presentar el estudio que hicimos desde horizontal para tratar de estimar cuál es el efecto en el aprendizaje producto del cierre de escuelas durante la pandemia, y para eso tenemos a dos invitados de lujo a este seminario. En primer lugar, nos acompaña Susana Claro. Ella es doctora en Economía de la Educación de la Universidad de Stanford, magíster en Educación de la Universidad de Harvard, directora de ICARE, de Comunidad Mujer e Impulso Docente, y actualmente se desempeña como académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. También hoy día nos acompaña Raúl Figueroa, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de Empresas de la Universidad de los Andes, ex subsecretario de Educación del gobierno del presidente Sebastián Piñera hasta marzo del 2020, cuando asume como ministro de Educación hasta marzo del año 2022. También fue director ejecutivo y cofundador de la Fundación Acción Educar. Así que hoy en día es un lujo tener la oportunidad de presentar el estudio y que sea comentado tanto por Susana como por Raúl. Así que bueno, sin más, vamos a dar una breve introducción al estudio para después darle la palabra a Susana y posteriormente a Raúl. Bueno, como todos saben, producto de la pandemia, una de las medidas más importantes que se tomaron fue el cierre de escuelas, obviamente para evitar el contagio. Y resulta que cuando vemos los números, vemos que Chile es el país de la OCDE cuyas escuelas pasaron cerradas por más tiempo. Si uno ve aquí la gráfica comparada entre Chile y distintos países de la OCDE, vemos que Chile entre marzo del año 2020 y noviembre del año 2021 estuvo cerrado, sus escuelas estuvieron cerradas por 77 semanas, siendo número 1 en el ranking de país OCDE con sus escuelas más tiempo cerradas. Y obviamente, como ya podrán asumir y prever, esto trajo consigo un efecto muy importante y un detrimento en el aprendizaje de todos los niños. Durante el año 2020, en plena pandemia, el Ministerio de Educación en conjunto con el Banco Mundial desarrollaron una estimación de la pérdida de aprendizaje en base a distintos escenarios. Esta tabla resume cuáles son esos dos escenarios. Se plantearon un escenario optimista, en donde las escuelas están cerradas un 60% del tiempo, o sea, 6 meses, y un escenario pesimista, donde las escuelas estuvieran cerradas todo el tiempo, o sea, 10 meses. Y en base a esos escenarios, y con evidencia internacional, y ajustada también a la realidad de Chile, a través de herramientas como el CIMSE, lograron estimar ciertas brechas de aprendizaje o pérdidas de aprendizaje por distintos grupos socioeconómicos, para el grupo socioeconómico bajo, medio y alto. Nosotros desde Horizontal tomamos este insumo muy valioso, porque hoy en día, como todos saben, no tenemos pruebas estandarizadas que nos permitan identificar la brecha efectiva o la pérdida de aprendizaje efectiva. Entonces, tomando nosotros esta valiosa información, solicitamos al Ministerio de Educación, vía transparencia, el cierre efectivo de escuelas entre los meses de octubre del año 2020 y octubre del año 2021. Esta gráfica resume en parte los resultados los datos que obtuvimos del Ministerio de Educación, donde vemos que las escuelas públicas estuvieron cerradas 152 días, lo que equivale a un 72% del año escolar, en comparación con las escuelas particulares pagadas, que estuvieron cerradas solo un 48% del tiempo. Entonces, estos números también alertan de que claramente las brechas ya existentes previo a la pandemia probablemente solo se exacerbaron en la pandemia, dado que no solamente los colegios públicos tuvieron más tiempo cerrados que los particulares pagados, sino que las herramientas que tienen esto para enfrentar la pandemia son mucho menores a las de colegios particulares pagados, ¿no es cierto? Por un lado, los colegios públicos muchas veces no cuentan con la capacidad de poner todo su material de aprendizaje online. Por otro lado, las realidades de los niños que asisten a estas escuelas son muy, muy distintas a las realidades de los niños de escuelas particulares pagadas, en particular el acceso a Internet, la capacidad de poder estudiar, tener las necesidades básicas para poder estudiar dentro de la casa, y por último, obviamente, la capacidad autónoma de los niños para aprender.
Y con estos datos en mano, lo que hicimos básicamente fue hacer un cruce entre la estimación del Banco Mundial y el cierre efectivo, y los resultados del ejercicio se resumen en esta tabla. Primero me gustaría enfocarme en la diferencia que existe entre la pérdida de aprendizaje de colegios particulares pagados, que alcanzó solo un 21% de aprendizaje, es decir, de día de aprendizaje que tenía como objetivo un profesor, los alumnos solo retuvieron 8, en comparación con la pérdida de aprendizaje de los establecimientos públicos, que fue de un 66,4%. Es decir, la pérdida de aprendizaje en establecimientos públicos fue 3 veces mayor a la de colegios particulares pagados. Y después, si vemos las brechas también entre grupo socioeconómico bajo y grupo socioeconómico alto, son extremadamente grandes, lo que básicamente refuerza la hipótesis que teníamos previamente, que la pandemia solo vino a exacerbar las brechas ya existentes en nuestro sistema educacional. Para terminar, hacemos algunas recomendaciones y con esto ya voy cerrando. En primer lugar, esto debería ser una prioridad nacional. Y para eso, nosotros creemos que el gobierno actual, en este caso, debería nombrar con urgencia un delegado presidencial con amplias atribuciones políticas y administrativas. Y esto es básicamente dar una señal de que hacerse cargo de esta brecha es una prioridad país y debe estar como prioridad número 1 en la agenda política del gobierno. Junto con esto, repriorizar gasto público. Nosotros aquí pusimos un número sobre la mesa que es un 1% del PIB, alrededor de 3.000 millones de dólares. Para poner estos números en contexto, solo en ayudas sociales durante la pandemia, el IFE universal tenía un costo mensual de más del doble de 3.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cifras que vemos que son alcanzables. En tercer lugar, crear una unidad especializada de recuperación educativa dentro del Mineduc. Tengo entendido que esta unidad ya está en proceso de creación, así que creemos que es una buena noticia, pero se necesita movilizar recursos adentro del Ministerio de Educación para priorizar planes, programas y llevarlos allá a las escuelas que sufrieron más con la pandemia y que más lo necesitan. Y en cuarto lugar, y no menos importante, creemos que hay que retomar con urgencia las mediciones estandarizadas de aprendizaje académico, tanto académico como de bienestar emocional, como por ejemplo el CIMSE o cualquier otro instrumento que vaya en línea con la evidencia internacional. Es importante medir no por el hecho mismo de medir, sino que es una herramienta, es un termómetro que nos va a permitir saber como país dónde están las mayores brechas, dónde están los mayores daños que generó la pandemia, y con eso obviamente poder movilizar los recursos necesarios. Aprovecho también, junto con terminar esta introducción, de agradecerle a nuestro media partner, el Libero, y con esto le damos espacio a Susana para que pueda comentar el estudio. Muchas gracias, Juan José. Muy interesante y necesario hacer este esfuerzo, ya que por la falta de información no tenemos cómo decir efectivamente qué es lo que está pasando. El esfuerzo hecho por Horizontal es el primer intento por estimar lo que debe haber pasado. Y bueno, eso sí, yo voy a presentar tengo acá unas slides preparadas. Primero, gracias por la invitación. Yo soy parte de un grupo que se llama, no tenemos nombre, pero hemos realizado el monitoreo de escuelas abiertas en pandemia durante el 2021, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Escuela de Gobierno y el Instituto de Sociología de la Universidad Católica y el CIAE de la Universidad de Chile, y en colaboración con el Ministerio de Educación hicimos un monitoreo el año pasado levantando a través de encuestas, información mensual de parte de los establecimientos de educación. Más o menos nos respondían una muestra bastante proporcional al universo de establecimientos, y con eso les voy a mostrar por qué incluso esta estimación que hace Horizontal puede ser aún peor, dado a una información un poquito más granular que logramos tener, y luego una revisión muy rápida de lo único que se sabe a nivel mundial de países en desarrollo con respecto al impacto hasta ahora. Lo primero, entonces voy a mostrar cuál fue la diferencia aquí de por qué la estimación puede ser aún más grave
es porque hay una diferencia entre la cantidad de días que la escuela abre y el tiempo real que está cada estudiante, o que tiene cada estudiante de acceso a una hora presencial en la escuela. Veamos primero los datos. Primero, esto muestra durante el año, en las distintas olas de la encuesta, la cantidad de establecimientos que abrieron en cada ola. La parte blanca son la cantidad de establecimientos que no podían abrir por estar en fase 1 durante el 2021. Esto solo 2021, el estudio horizontal abarca un poco del año antes, pero nosotros nos focalizamos acá en 2021. Entonces lo que vemos es que el primer semestre había una gran cantidad de escuelas que no podían abrir por fase 1, y otra cantidad que no abrió por distintas razones, y la cantidad azul fue la cantidad de escuelas que sí fue abriendo. Lo que vemos es que el segundo semestre prácticamente el sistema escolar entero estuvo abierto casi todo el semestre. Sin embargo, cuando le hacemos más detalles a la conversación con la escuela de cómo abre, lo que vemos es una Susana, gran diversidad, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero creo que la presentación se ve solo la portada, no está avanzando. Ay, ya. Pongámosla de nuevo en portada, paro y comparto. A veces es que quizás la puse después. ¿Ahí se ve? No todavía. A ver. Quizás sí que pongo esto. Ya, les voy a compartir el escritorio completo. Ahí se ve. La voy a agrandar. ¿Ahí la ven? ¿Mejor? Perfecto, perfecto. Súper. Bueno, como les decía, este era el gráfico que muestra el primer semestre, la mitad de las escuelas podía abrir, y de eso abrió distintas proporciones según el tiempo, pero el segundo semestre casi todas las escuelas estaban abiertas al final en el sistema, pero, que son las azules. Pero cuando le hacemos el doble clic a las escuelas, cada una de estas escuelas abrió de maneras muy distintas. Por ejemplo, solo este porcentaje más oscuro que aparece aquí, que al final en noviembre fue el 9%, son las escuelas cuyos estudiantes podían ir todos los días, jornada completa, a la escuela. Entonces estos son estudiantes que tenían 40 horas semanales de educación presencial. Después están las azul claro, que iban todos los días pero medio tiempo, o sea, más o menos 20 horas semanales presenciales, y luego estas verdes son escuelas que tenían sistema de turnos, o sea, además de jornada parcial, estaban yendo 2 días o 3 días a la semana. Entonces eso, como se imaginarán, significa no solo una desigualdad en la proporción de escuelas abiertas que mostró Juan José, sino además en la cantidad de horas que podía asistir las que estaban abiertas. Entonces les quiero mostrar aquí cuántas horas presenciales se ofrecieron por semana a cada estudiante. O sea, acá tenemos más o menos el promedio de la jornada en 2019 es de 35 horas en el país. Y lo que vemos en las distintas horas, acá según dependencia, los colegios particulares pagados, en promedio un estudiante que estaba inscrito en un colegio particular pagado, iba esta cantidad de horas a la escuela y terminó yendo un poco menos de 30 horas semanales a la escuela a la semana. Esto promediando en el fondo abiertos y no abiertos. El colegio subvencionado terminó yendo un poco más de 15 horas, y los colegios municipales que abrieron más lento también abrieron menos horas, y por lo tanto también el promedio, que esto es una estimación muy artesanal o digamos gruesa que estamos haciendo con los datos de los directores, tiene más o menos un promedio de 17 horas a la semana. Estamos asumiendo que la cantidad de horas que dice el director que abrió fueron las mismas para cualquier minuto si es que abrió antes. Entonces, esto es lo que muestra. Piensen acá que acá teníamos casi todo el sistema escolar abierto, sin embargo, no es la misma proporción de jornada que tiene cada uno de los estudiantes. Cuando agregamos todo, lo que vemos es que un estudiante de un colegio particular pagado durante el 2021 tuvo un poquito más de la mitad del año presencial, comparado con el 2019 en horas. Subvencionado habría sido 1/3 del año de forma presencial y 1/5 del año si tú eras un estudiante en un colegio municipal.
O sea, en total, en promedio de todo el país, de las más de 1000 horas presenciales que hay entre abril y noviembre, o entre marzo y noviembre, que fue este cálculo que hicimos, es un tercio lo que el estudiante chileno estuvo en un establecimiento escolar presencial. Entonces eso, como se imaginarán, tengo que hacer ahí el cálculo que podemos hablar con Horizontal para hacerlo juntos, pero eso puede ser que las estimaciones que se están haciendo sean aún peores, porque estamos en total de la cantidad de días, es en realidad casi la mitad lo que estuvieron en la escuela comparado con el 2019. Cada día que fueron es la mitad lo que cuenta en horas. En general, en promedio. Y por supuesto, muy desigual. Y el segundo punto que quería poner acá es que al final existe en el mundo muy poca información de países en desarrollo. Ha salido un montón de información de los países desarrollados porque no dejaron de medir, ni siquiera el 2020 dejaron de medir. La mayoría de los países aplicaron sus CIMSES y entonces pueden decirnos, pueden identificar dónde están las desigualdades, dónde fue el impacto mayor, pero en países en desarrollo hay muy poca información sobre qué es lo que está pasando y a quiénes impactaron. Y lo que todo el mundo dice es que esto es un terremoto educacional, como dice Horizontal, muy desigual. Hay evidencia de que tuvo impactos distintos según el nivel educacional en que estaban los estudiantes al minuto de la pandemia, del contexto socioeconómico, lo que hemos visto y lo que estima Horizontal también, que esto debe haber sido muy desigual el impacto, y de hecho hay evidencia en países desarrollados que efectivamente afectó más a estudiantes con bajos, de contextos socioeconómicos más bajos. También hay evidencia de estudiantes que dentro de cada curso, los que tenían al principio menos aprendizaje, o sea, que tenían menos nivel educativo dentro de un curso, se les afectó mucho más los cierres de escuelas porque tenían menos autonomía o menos motivación para hacer las actividades remotas que requieren mucha más autonomía que estar en la escuela, entonces a ellos les afectó aún más. Y por supuesto en género, lo que predecíamos las personas que estábamos preocupados de esto es que a las mujeres les iba a afectar más debido a que se les hacen un montón de cargas extras en el hogar que a veces al hombre pasa, por alguna razón no se les piden a los niños versus a las niñas. Y de hecho les quiero hacer doble clic en este punto porque hay información de Pakistán, donde las niñas en Pakistán antes de la pandemia, igual que en Chile, leían más que los hombres. Acá vemos que en tercero básico, 24 de las niñas, o sea, un cuarto de las niñas generalmente podía leer una historia en tercero básico. En Pakistán, pero los hombres mucho menos. Y lo que vemos en la pandemia, post-pandemia, ahora que pudieron levantar la información, es que el impacto es gigantesco en las mujeres. Acá las que han tenido mayor daño en su capacidad lectora han sido las mujeres. Y la otra información que tenemos que nos muestra, estas son información que está publicando el World Bank, que ha estado recolectando los distintos países. Lo que vemos es el país más cercano para el cual tenemos informaciones en Brasil, en Sao Paulo. Este es el CIMSE de Sao Paulo, digamos. Lo que se ve, la línea azul, es lo que existía, los puntajes que empezaron a tener prepandemia, y esta línea punteada azul es lo que se predice que debería tener Sao Paulo en un año si hubiera sido todo normal, y la roja es lo que se midió ahora al principio, o sea, el año pasado al principio del año, mostrando que la caída en aprendizajes fue similar a lo que se había aprendido en 10 años en el sistema escolar. Y entonces ustedes ven esto y como sistema de educación uno dice, esto realmente es un terremoto educacional, hemos retrocedido 10 años en aprendizaje, pero el punto que quiero poner acá es que es muy difícil para un sistema de educación con esta información lograr hacer políticas focalizadas y asignar, distribuir los recursos de manera adecuada. Lo que necesitamos saber ahora, como decía Juan José, es saber exactamente cuáles son aquellas escuelas que realmente tuvieron el impacto mayor que la mayoría del país, porque la urgencia es tal, yo no puedo hacer algunas intervenciones para las 8.000 escuelas, 9.000 escuelas que hay, pero no puedo para realmente poner al día y cambiar las posibles trayectorias para todas por igual, y hay algunas que lo necesitan con mayor urgencia debido a las desigualdades que mencionamos. Entonces el CIMSE, un CIMSE censal, al menos
uno en cuarto básico, es el único que nos puede dar la información para saber dónde poner los mayores esfuerzos, las intervenciones más intensas y mayor apoyo en las escuelas que aparezcan como las que han sido más impactadas por la pandemia. Por último, el punto que quiere resaltar muchas personas que están hablando de esto es que esta caída en 10 años no solo es una caída y después uno sigue creciendo como antes, sino que puede ser que incluso te haya movido la trayectoria que solían tener los estudiantes. Entonces, si bien los estudiantes antes avanzaban de cierta forma, quizás ahora el avance va a ser mucho más lento. Si tú tienes niños y niñas en cuarto básico, que son muchas más las que no pueden leer, probablemente el crecimiento va a ser afectado en la cantidad de crecimiento que vayan haciendo el día en desarrollo lector por muchos años. Entonces yo no solo tengo que ponerme al día, digamos, en el desarrollo para que los niños de cuarto básico puedan volver a tener una lectura fluida, sino que además, para poder hacerlo esto en la velocidad que requería, que lo hacían antes, necesito el doble de esfuerzo. O sea, si yo sigo haciendo lo mismo que antes, no vamos a llegar y este terremoto se va a extender por más de una década en la vida de cada uno de los chicos y chicas afectadas. Así que con eso cierro. No sé si quedó muy claro el punto final, pero lo podemos discutir de nuevo. Y gracias por haber hecho el esfuerzo de estimar ahora qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, lo que creemos que está pasando en nuestros niños. Muchas gracias, Susana, por la presentación. Los resultados efectivamente son un poco para llorar y efectivamente para preocuparse. Así que creo que todos compartimos esa preocupación y esa importancia de darle la mayor prioridad posible a este tema. Así que muchas gracias. Bueno, ahora le damos el turno a Raúl. Así que Raúl, todo tuyo. Gracias, Juan José. Gracias, Susana, por complementar con esos datos tan interesantes que efectivamente se trabajaron perdón, durante un buen tiempo, durante todo el manejo de la pandemia. Quiero aprovecho aquí públicamente reconocer el valioso aporte que hizo Susana, también Juan Pablo Valenzuela, que era quien también participaba en ese proyecto. Ambos formaron parte de un grupo mayor que era el Consejo Asesor Abramos las Escuelas, que tuvo un rol muy relevante durante todo el periodo de la pandemia, precisamente para anticipar de alguna manera los efectos y colaborar en generar las mejores políticas en un contexto tan complejo. Así que aprovecho de hacer ese reconocimiento y también, por supuesto, horizontal, por volver a poner este tema sobre la mesa. Yo creo que es muy importante no dar por cerrado los efectos de la pandemia en materia educativa. Este es un problema que en la práctica recién comienza, digamos, porque es ahora donde deben hacerse los esfuerzos para recuperar todo aquello que la pandemia lamentablemente nos afectó. Yo quisiera, en términos bien generales, ¿cierto?, tomar tres aristas sobre lo que aquí se ha conversado. Lo primero es que es interesante lo que hace Horizontal, ¿cierto?, tomando datos que ya se habían elaborado, los complementa con evidencia internacional, y en este encuentro Susana los complementa diciendo de que los efectos pueden ser aún peores, porque evidentemente la apertura de las escuelas no fue pareja. De hecho, si uno mira el gráfico en el que se señala que Chile estuvo 77 semanas con sus escuelas abiertas, si uno lo descompone, el cierre total de Chile fue bastante bajo. De hecho, fue menor que Italia, menor que Turquía, una serie de otros países, pero el cierre parcial duró más tiempo. Y eso trae como consecuencia lo que explica Susana, de que la realidad en el sistema educativo fue muy diversa, tanto en el ritmo de apertura de los establecimientos, como también en la forma en que iban abriendo y la disponibilidad que esos colegios tenían para sus comunidades. Y si uno le agrega a ese dato un tema que también es importante, que no podemos nosotros olvidar, nos hemos concentrado en los efectos complejos de la pandemia en el sistema educativo y nos olvidamos que el año 2019 en Chile fue un año tremendamente complejo también para el sistema educacional, con un particular foco en los mismos establecimientos que reciben alumnos más vulnerables que luego se vieron impactados con más fuerza en la pandemia.
Recuerden que en el 2019 hubo dos eventos muy complejos. Primero, un paro docente que duró en algunos casos hasta 1 mes y medio de paralización, lo que significó poner precisamente a los alumnos con mayores necesidades en un contexto de desventaja como consecuencia ya no de la pandemia, sino que de una paralización provocada por intereses de otro orden. Y luego, superada esa paralización, se producen los hechos de violencia de octubre del 2019, que afectaron con mucha fuerza a los colegios, donde de nuevo, particularmente en comunas más vulnerables, muchos establecimientos vieron prácticamente interrumpidos durante la segunda mitad de octubre y la primera mitad de noviembre su proceso educativo. Por lo tanto, a las proyecciones, a la certeza que hoy día tenemos del daño que la interrupción de la presencialidad en el sistema escolar produjo como consecuencia de la pandemia, tenemos también que agregar lo que ocurrió en 2019, que de alguna manera fue anticipando las condiciones más complejas para un grupo de alumnos que son, insisto, aquellos donde se debe poner mayor énfasis en la política educativa. Por lo tanto, interesante incorporar a estos análisis también lo que pasó en 2019, porque lamentablemente nos va a llevar a que el impacto ha sido menor. ¿Y por qué ha sido complejo? No solo porque se interrumpió el proceso educativo, sino porque además la tradición de medición que tiene nuestro país, que permite recoger información para el mejor diseño de la política pública, también se vio interrumpido no solo por la pandemia, sino que por los hechos de violencia de octubre. Recuerden que solo se logró llevar adelante el CIMSE en la básica y no se pudo hacer el CIMSE en la media, precisamente por las consecuencias del estallido social en el sistema educativo y la parálisis que eso generó en ese ámbito. Por lo tanto, creo que es importante para incorporarlo a la conversación cuál es ese contexto, que es un contexto aún más complejo que aquel que nos permite, por ejemplo, compararnos con otros países donde la pandemia los afectó a todos y por lo tanto hay espacios de comparación en materia de lo que duró la parálisis del sistema educativo en manera presencial durante la pandemia, pero nosotros tenemos que agregarle este elemento anterior. Eso como una cosa importante a considerar. Lo segundo es que, y esto es una cosa un poco triste, ¿cierto? Estamos constatando hoy día algo que era absolutamente predecible mientras se gestionaba la pandemia. Y creo que eso es un elemento que no podemos nosotros dejar de lado, y esto es un comentario más político. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pérdida de foco en la educación como una prioridad es una urgencia, o sea, es un problema que estamos viendo hoy día, pero que se generó con fuerza durante el año 2019 y el 2021 ya durante la pandemia. Porque siendo bastante anticipable los efectos de mantener por tanto tiempo las escuelas cerradas, hubo una decisión por parte de grupos bastante organizados de obstaculizar al máximo esa apertura, que derivó a su vez en que la educación, que había sido en Chile una prioridad permanente de la política pública y una prioridad permanente de la ciudadanía, fuera perdiendo ese nivel de privilegio en términos de las preocupaciones a nivel país. Y eso genera, evidentemente, una serie de consecuencias que son también muy complejas. Por ejemplo, fue interesante ver cómo durante la pandemia y a medida que se iban abriendo las escuelas, el desafío fue evolucionando. El primer desafío, evidentemente, era darle continuidad al sistema educativo en un contexto de escuelas con sus clases presenciales suspendidas. Chile hizo enormes esfuerzos allí, y lo podemos conversar después o da para otro seminario, todo lo que queda en el sistema educativo sobre la base del esfuerzo que desde la política pública y las comunidades educativas se hizo para llevar adelante un proceso educativo en un contexto tan difícil. Los mecanismos de educación a distancia, la incorporación de tecnología, la televisión, el trabajo en red de una serie de establecimientos, apoyos específicos,
el compromiso muy evidente y fuerte de los profesores para darle esa continuidad. En fin, una serie de elementos que fueron positivos, que están instalados y que tenemos que aprovechar para precisamente recuperar con más fuerza nuestros aprendizajes, y que surgieron en la primera fase de la pandemia. Pero rápidamente quedó en evidencia que esos esfuerzos lamentablemente no iban a ser suficientes para mitigar todas las consecuencias del COVID. Y la reapertura se hizo una necesidad. Y lamentablemente, ahí, no obstante toda la evidencia que ya empezaba a surgir en países fundamentalmente del hemisferio norte, lo que tendría que haber sido una prioridad no surgió con la misma fuerza, y al contrario, muchos incluso obstaculizaron esa apertura. Recordemos que se presentaron proyectos de ley para evitar que se abrieran colegios. O, por ejemplo, se presentaron recursos de protección por parte de algunos alcaldes para cerrar colegios que habían vuelto a abrir. Lo que es casi más dramático de alguna manera, porque uno puede entender de que había temor para abrir, pero apuntar a cerrar colegios que ya habían abierto da muestra de que el nivel de politización que se incorporó al debate educativo y la falta de la desconexión con lo prioritario que debía ser, se hizo muy, muy evidente. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que volver a revisar, porque me paso con eso al tercer punto, que de alguna manera es lo que plantea el estudio horizontal y lo planteó Juan José en su presentación. Bueno, tenemos ya claridad absoluta del impacto de la pandemia, tenemos claridad de cómo la pandemia afectó, además de manera total, pero desigual al sistema, porque afectó a todos, pero afectó con mucho más fuerza a sectores más vulnerables, y por lo tanto existe también hoy día cierta claridad de cuáles son las acciones que deben tomarse. Pero esas acciones que deben tomarse solo van a ser efectivas si esto se parte de la base de que es una prioridad a nivel nacional. Y mi lectura es una lectura pesimista, pero que aún le podemos incorporar algo de esperanza, es que esa prioridad en el sistema educativo se perdió, incluso antes de la pandemia, con la permisividad que tuvieron sectores amplios del país respecto de los paros, respecto de la paralización y luego respecto de la imposibilidad sistemática de reabrir escuelas. Por tanto, acá hay también un factor basado en la evidencia, que es que tenemos que saber utilizar la información que hemos recogido y sobre eso construir la mejor política pública, pero también es fundamental agregar un elemento derechamente político, y es que urge dar señales claras de que la recuperación tanto del desarrollo socioemocional de los niños y jóvenes como de sus aprendizajes es un elemento prioritario en el que todos los esfuerzos deben centrarse y que no permite ni divisiones ni desviaciones del debate público. Y creo que en eso tenemos hoy día nosotros que centrarnos con mucha fuerza. Creo que un buen ejemplo tiene que ver con el debate que viene respecto de la realización o no de evaluaciones estandarizadas como el CIMSS. Llama la atención, por ejemplo, que frente a lo evidente del efecto de la pandemia en el sistema educativo, y habiendo un consenso técnico también importante de que sin información será imposible tomar las mejores medidas, es llamativo que una de las medidas que se estén tomando hoy día sea precisamente evitar que esa información fluya y apuntar a que este año no se realice el CIMSS. Creo que sería un tremendo error no realizar esa evaluación, y creo que tenemos que, al contrario, poner el máximo esfuerzo para que esas evaluaciones no solo se realicen, sino en acelerar los mecanismos de corrección de esas evaluaciones y apuntar a que la información esté disponible para los colegios y para el país con celeridad para poder tomar sobre la base de esa información las mejores políticas públicas. Creo que de alguna manera con esto, y no sé ahora si vamos a pasar a alguna conversa adicional o preguntas, pero entender que efectivamente el efecto es mucho más complejo que el que hemos alcanzado a medir, que se trata no solo de un deterioro en los aprendizajes y en el desarrollo socioemocional, sino que
una desconexión de la política respecto de las prioridades del país, siendo educación una de ellas. Tenemos que volver a conectar con esa prioridad y que no podemos desaprovechar la experiencia que nuestro país tiene en materia de evaluación y de información para poder diseñar mejores políticas públicas. Y por lo tanto, si la señal que se da es que vamos a desaprovechar esa experiencia, en que vamos, lo que estamos diciendo es que estaríamos improvisando medidas, y creo que eso da a su vez una clara consecuencia de que cuando uno improvisa, siendo que puede tomar medidas rigurosas, lo que está haciendo también es quitarle la prioridad a lo que se quiere abordar. Y creo que ese es un poco el debate que Chile tiene que instalar hoy día con fuerza, porque como es evidente, y estaremos todos de acuerdo, no hay ningún minuto que perder en esto. Eso, Juanjo, como para una cosa general. Muchas gracias, Raúl, por tu gran exposición. Claramente creo que hay consenso aquí de que esto no solamente tiene que ser una decisión técnica, sino que primero política, y movilizar todos los recursos políticos, financieros y técnicos para hacerse cargo de este verdadero drama. Tenemos varias preguntas en el chat, así que voy a tratar de ir resumiendo. Vamos a partir con una pregunta que se ha repetido un par de veces y tiene que ver con no solamente la pérdida de aprendizaje, sino que también la pérdida de aspectos socioemocionales. Y aquí hemos estado todos bien choqueados, yo creo, con casos de violencia dentro de los colegios. Todos tenemos algún tipo de relación con gente que está dentro de los colegios y sabemos que los niños muchas veces están desregulados emocionalmente. Obviamente estar 2 años dentro de las casas tiene un impacto. Y ahí la pregunta quizás va un poco para los dos. Primero, si es que existen, si tenemos hoy en día las herramientas para medir esto, y cómo poder, una vez teniendo ese diagnóstico, cómo poder enfrentar este drama socioemocional que tienen los niños. El gesto de apagar el microfonito. Gracias, Juan José. Y sí, muy buenas las preguntas. Vi ahí que en el chat hay varias personas preocupadas por el desarrollo socioemocional, cómo se puede medir y si lo hemos medido. Yo no había enfocado ese tema acá por temas de tiempo, digamos, pero es una de las primeras cosas que obviamente hay que focalizarse, porque o sea, los números tampoco son muy bonitos. De hecho, hay un estudio que estudió 36, o sea, hay unas personas del área de la salud, hicieron una revisión de todas las cosas que se habían publicado en el mundo desarrollado, y seleccionaron los estudios más concluyentes, los que eran más robustos, digamos, y se podía confiar en sus resultados, y fueron 36 en total, y esto lo publicaron este año, de 36 estudios de 11 países que tenían cierres de colegios entre 1 semana y 3 meses. Ese es el análisis, así como vamos a ver lo grave que es cerrar 3 meses, en el peor caso. De ese estudio se vio que de esos 36 estudios, 25 estudios estaban relacionados a salud mental. Estoy acá viendo salud mental como comportamiento, ¿cierto? Emocional, y se ve que hay un efecto como de hasta 60% de chicos y chicas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes que tienen que tienen un puntaje más arriba de la línea de riesgo en temas de síntomas depresivos, estrés, ansiedad. Esos son los principales, en verdad, ansiedad y síntomas depresivos. No habían estudios que que predijeran temas en suicidio. De hecho, en Chile disminuyeron los suicidios adolescentes, pero eso puede ser que ahora venga peor, o puede ser que se haya cambiado la tendencia, no sabemos. Hay un tema muy grave que a mí me preocupaba desde el 2020, de hecho fue una de las principales razones por las que yo pensaba que había que abrir, es que las escuelas son una de las principales fuentes, no la principal, pero por lo menos más de 1/3 de los casos de denuncias de abuso o violencia intrafamiliar viene de parte de los profesores y profesoras, que son las primeras en darse cuenta cuando un niño está en esa situación. Muchas veces el niño o niña no tiene otro adulto que le ponga atención que el docente donde va todos los días. Entonces cuando tú cierras las escuelas, decae radicalmente la cantidad de denuncias, y de hecho hay 3 estudios que lo documentan eso en el mundo desarrollado, y que en algunas ciudades se disminuyeron las denuncias
de maltrato infantil a 1/3, y no era porque no estuvieran ocurriendo, sino que llegaban los casos en situaciones mucho más graves a los hospitales, directos a las clínicas y hospitales, cuando ya la situación era muy grave. Y hay otros estudios de catástrofes anteriores, donde se cierran las escuelas por Katrina, por ejemplo, el huracán, etcétera, y se documenta aumento en la violencia intrafamiliar. Y en el fondo, entonces, eso quiere decir que la baja en denuncia no es porque haya bajado los casos. También hay otro estudio que dice que se duplicaron los casos de depresión y ansiedad en niños y niñas. Y se estima aumentos en embarazo adolescente, aumento en cantidad de niños y de niñas que adquieren matrimonio antes de tiempo a nivel mundial. Se estima, bueno, ya no importa el número, pero es mucho. Uno cree que acá no pasan esas cosas, pero igual a veces pasan. Y de hecho es legal, y pasa más cuando cierran las escuelas. Entonces, todo eso obviamente es una olla a presión de muchas cosas que se van a gatillar por muchos años después en los niños y niñas que vivieron estas situaciones, y si es que no hacemos algo en particular, y no se usaba hacer algo antes, por lo tanto si queremos hacer algo ahora hay que crear caminos nuevos que se preocupen de estos temas, y me alegra mucho que estén puestos ahora en la mesa, sobre la mesa de manera tan prioritaria. Eso van a hablar tanto. Gracias, Susana. Para complementar un par de cosas, porque Susana ya abarcó prácticamente todo lo que está ocurriendo hoy día en esa materia, complementarlo con un par de elementos. Uno de los efectos que tiene el aislamiento de los niños del ámbito escolar no solo tiene que ver con los aprendizajes. Era fácil de entenderlo, decía, bueno, un niño primero básico tiene que aprender a leer en primero básico y ese aprendizaje se va a trasladar. Pero además existe, y esto muy particularmente en los niños más pequeños, la experiencia que tienen en el ámbito de la educación parvular, en los primeros años de la educación básica, no solo tiene que ver con lo que aprenden, sino que cómo su cerebro se desarrolla. El desarrollo cerebral depende con fuerza de los estímulos que los niños reciben a cierta edad. Y a diferencia de lo que, si bien, claro, el tiempo nunca se recupera, y si uno no lee un libro en un año, es como torpe decir que voy a recuperar el tiempo, porque después se podría leer 2 libros o 3 libros, ¿cierto? Nunca va a recuperar el libro que no leyó. Pero el tema es más grave, porque no solo tiene que ver con el tiempo que se debe recuperar en materia de aprendizaje, sino que con desarrollos cerebrales que se producen a cierta edad y que se producen con mayor fuerza en la medida que estén presentes ciertos estímulos. Cuando esos estímulos no están, ese desarrollo cognitivo se deteriora también. Y eso tiene impacto en los aprendizajes y tiene también un impacto en la manera de desenvolverse de los niños y jóvenes. Y eso, obviamente, como bien decía Susana, en estas materias, y lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los niños y con el desarrollo de sus habilidades sociales, lo que se hacía era fundamentalmente darle continuidad a un proceso bastante natural de encuentro y de sociabilización. Y eso es lo que en el fondo se evitó por un periodo, y hay que hoy día recuperar no solo esas dinámicas, sino que hacerse cargo de los efectos de haber interrumpido esas dinámicas por tanto tiempo. Y eso requiere un esfuerzo adicional. O sea, no basta con volver a encontrarse en un espacio seguro, sino que además hay que poner esfuerzos en cómo reconstruir ciertos espacios sociales y en cómo hacerse cargo de el deterioro más global que muchos niños y jóvenes pueden haber tenido como consecuencia de estos elementos. Existen herramientas incipientes en Chile para poder evaluar el desarrollo socioemocional y los aspectos de convivencia.
que son importantes de considerar. El diagnóstico integral de aprendizaje, que se aplicó a principio, a mitad y a fin de año, y que este año también se va a aplicar, y que fue una manera de obtener información muy interesante que llevó adelante la Agencia de Calidad de la Educación, y que de alguna manera permitió también tener un diagnóstico más preciso a nivel de cada escuela. Tiene un componente de desarrollo socioemocional que se puede perfeccionar. El CIMSE, dentro del cuestionario, recuerden que el CIMSE tiene, en el fondo, dos elementos, ¿cierto? La medición de aprendizaje de las distintas áreas y un cuestionario que deben completar los alumnos y también los apoderados. Se incorporaron hace tiempo ya ciertas preguntas en esos cuestionarios para apuntar a otros indicadores de calidad en las escuelas. Hay también ahí una oportunidad enorme para evaluar el aspecto socioemocional de manera transversal en el sistema educativo. Una razón de más para no suspender su aplicación durante este año. Y se puede comparar con el 2019. La verdad que cuando uno borra el CIMSE, borra las pruebas de lenguaje, el prueba de matemática, las mediciones socioemocionales y las mediciones de contexto en el hogar del estudiante. O sea, se queda ciego en millones de dimensiones. Claro, entonces, perdón la interrupción, pero no, quería está perfecto, porque volvemos un poco a lo mismo. Nosotros podemos hacer muchos encuentros y seminarios para lo que de alguna manera sería como llorar sobre la leche derramada. Y está bien, no hay que perder de vista lo que pasó, no hay que dejar de sacar lecciones respecto de lo que pasó. Pero hoy día, a mi juicio, tanto desde el punto de vista de los aprendizajes como del desarrollo socioemocional de los jóvenes, lo que tenemos que hacer es potenciar las herramientas que Chile ya tiene disponibles e incorporar otras herramientas nuevas. Incorporar herramientas nuevas es difícil, por lo tanto requiere un esfuerzo importante que pasa, entre otras cosas, por darle a este ámbito la prioridad que se merece. Pero mantener las herramientas que ya tenemos no requiere en estricto rigor un mayor esfuerzo. Y por eso es que es tan curioso, digamos, que se opte por dejar de lado esas herramientas, porque implican en la práctica tomar un camino equivocado para abordar estas prioridades. Muchas gracias, Raúl. En honor al tiempo, vamos a hacer una última pregunta y ya vamos cerrando para cumplir ahí con el tiempo de 1 hora. ¿Cómo enfrentar esta, muchas veces, no quiero decir aversión, pero sí muchas veces esta reticencia a las pruebas estandarizadas? ¿Por qué? ¿En qué parte hemos fallado quizás como sociedad, los que creemos efectivamente que tenemos que medir para saber, para tener un buen diagnóstico? ¿Dónde hemos fallado, tanto quizás desde el punto de vista comunicacional, político, quizás el uso mismo que se le ha dado a esta herramienta, en que hoy en día hay gran parte de grupos, como por ejemplo el Colegio de Profesores, algunas comunidades educativas, que no les gusta la medición, que creen que estigmatiza, que creen que segrega aún más? Entonces, ¿dónde creen que quizás ha fallado el sistema y cómo poder revertir esto y darnos cuenta entre todos de la importancia de estas mediciones? Bueno, ahí Paula nos está sacando un tema que nos faltó ponerle énfasis, pero son muchos temas que tenemos que cubrir. Pero con respecto al CIMSE en particular, yo creo que se confunden muchas discusiones en una. Una es la información, ¿cierto? ¿Queremos información o no queremos información? ¿Necesitamos información de todas las escuelas o no? Y otro tema es qué hacemos con esa información, qué es lo que genera a veces reticencia o preocupación. Y últimamente lo que nosotros tenemos dos cosas separadas. Uno es recoger la información y otro es revisar la información y con eso ver qué tipo de acciones se toman para cada escuela. Entonces hay dos tipos de acciones. Una son las acciones de apoyo, con los cuales se han generado millones de políticas súper importantes, como la política P900, que se dirigió un trabajo súper intenso desde... se parieron distintas universidades con las escuelas para tratar las escuelas que tenían el peor CIMSE, y fue una política muy celebrada y medida y con buenos resultados, y eso se hizo fue una reacción que se hace a la información.
Y hay otras acciones, bueno, esas de apoyo, escuelas arriba ahora, que fue lo que hizo el Ministerio el año pasado, etcétera, distintas acciones de apoyo que se gatillan a partir de lo que uno ve en el CIMSE. La Agencia de la Calidad visita a las escuelas que tienen peor resultados según su sector socioeconómico, o sea, cada escuela se le pone un estándar diferente, no hay un estándar igual para todos, sino que cada escuela, según su contexto, tú ves y dices hasta dónde necesita apoyo o no necesita apoyo esta escuela, y se le va a visitar y se acompaña, o entrevista a las personas y se les trata de orientar dónde poner énfasis para mejorar. Entonces esas son acciones de apoyo. Y hay otras acciones que son acciones de antiapoyo, no sé cómo decirlo, en el fondo, consecuencias de donde se responsabiliza a la escuela por el resultado después de varios resultados bajos, y entonces lo que teníamos en el sistema era la opción de cerrar esas escuelas si es que no se cumplían, si es que hay más ofertas de otras escuelas mejores en una zona acotada. Entonces, si se cumplen ciertas condiciones, hubiéramos llegado en algún minuto a cerrar escuelas, pero eso nunca ha pasado todavía, y eso hay muchas personas que lo tienen ahí como algo que es una amenaza constante, y por lo tanto asocian inmediatamente hacer el CIMSE con me pueden cerrar la escuela, que es algo que no ha pasado. Y entonces es divertido como este fantasma, esta pura amenaza se convierte en un fantasma, y en algunas escuelas las moviliza. De hecho, el estudio que yo he hecho con colegas de Estados Unidos es que en Chile efectivamente muchas escuelas mejoraron en mediciones socioemocionales, en mediciones de matemática y de lenguaje, mejoraron al tener esta amenaza, y otras escuelas no reaccionaron. Entonces, esas dos cosas hay que separarlas, y una es decir, este año necesitamos sí o sí la información, pero técnicamente no podemos asignar responsabilidades ni consecuencias a ese tipo de información, porque no podemos decir esto es responsabilidad tuya. Entonces, y bueno, y hay otros miles de cosas. Entonces, saquemos eso, no hagamos las consecuencias, pero hagamos el CIMSE. Y un tercer punto es cuántos CIMSES y cuántas pruebas, ¿cierto? Cuántas mediciones en cuántos niveles. Entonces, lo que uno puede decir como quizás muchos niveles puede generar agobio, pero en realidad lo que hemos visto con las pruebas estandarizadas que está ofreciendo la agencia, que el día que mencionó Raúl, es que las escuelas las están haciendo con mucho gusto, han sido súper bien acogidas y las han aplicado en todos los niveles. Entonces no es algo en contra de la prueba, sino que lo que creemos es que en verdad tiene algo que ver con esas consecuencias. Entonces, ¿dónde lo aplicamos? Apliquemos no las 11 que estaban planificadas, apliquemos la mitad, en cuarto básico y en octavo básico, o cuarto y segundo, y así reducimos la carga, pero no nos quedamos ciegos ante una catástrofe de este tamaño, donde no vamos a saber en qué escuela realmente fue la peor afectada en el país. Eso ya llevo harto rato hablando, así que les paso el micrófono. Gracias, Susana. A ver, yo creo que hay que separar de nuevo varios planos para poder volver a posicionar el valor que tienen estas evaluaciones. Lo primero es que es importante entregar la información completa de qué es lo que significan estas evaluaciones y cómo a lo largo del tiempo han mejorado en términos técnicos y han corregido ciertos defectos que se les podrían haber asignado. El principal es que bajo el sistema de aseguramiento de la calidad, la información que entregan las pruebas CIMSE y la ordenación de los colegios que se hace como consecuencia de esa evaluación está controlado por el nivel socioeconómico de los alumnos. Y por tanto, y eso es bien relevante porque si uno toma los CIMSE y efectivamente no considera el nivel socioeconómico de los alumnos, es posible que los resultados se interpreten bajo una cierta lógica en que se estigmaticen algunos sectores en desmedro de otros. Pero para evitar esa estigmatización, lo que se hace ya desde el año 2012, creo, a la fecha, es que se controla por nivel socioeconómico y por lo tanto las consecuencias que pudiese tener esa evaluación no son todas iguales para todas las escuelas porque se considera el contexto en el cual esas escuelas llevan adelante su proceso y por lo tanto
y el foco principal, entonces, es prestarle apoyo a esas escuelas para que en su contexto puedan seguir mejorando. Es una herramienta de apoyo y no es una herramienta de sanción, y eso tiene que quedar muy claro. Lo segundo es que es importante, de nuevo, entender por qué se llevan a cabo estos instrumentos. Y estos instrumentos se diseñan, se implementan y se mejoran para poner a los alumnos como una prioridad dentro de la política educativa. Son los estudiantes, son los alumnos los que deben concentrar los esfuerzos de la política educacional. Y es importante entender entonces que si un instrumento beneficia el proceso educativo de esos alumnos, lo que hay que hacer es perfeccionar el instrumento, pero no eliminarlo. Y si ustedes se fijan, muchas veces las críticas que se hacen respecto del CIMSE, no vienen de los padres, no vienen de los alumnos, sino que vienen de determinados actores del sistema, en particular el gremio docente, que no es una voz totalmente representativa del sector, o bien de personas que están ajenas al quehacer de esas comunidades educativas en particular. Y creo que es importante eso, volver a poner las prioridades. A los papás les interesa el CIMSE. Los papás quieren saber cuál es el rendimiento de una comunidad educativa en la cual ellos han confiado. Y no podemos negarle a esos padres esa información. Y no podemos negarle a quienes deben tomar decisiones de política pública la información para que vayan mejorando esas políticas. En otra línea, creo que también es importante hacer mejoras al CIMSE. Se han hecho varias y hay que mantener esa línea de mejora. Por ejemplo, algo señalaba hace un rato, acelerar la corrección del instrumento para que la información esté disponible con mayor velocidad, de tal manera que se puedan tomar medidas rápidas en cada establecimiento y también a nivel de política pública sobre la base de la información que se entrega. Cuando se distancia mucho la evaluación de la información pública, se devalúa también esa información. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Se han hecho esfuerzos, pero hay que potenciarlo. Y por último, un aspecto que es un poco más político, pero que creo que es relevante. Muchas veces acá se esconde un elefante debajo de una mesa. Y hay ciertas cosas que nadie quiere comentar o nadie quiere decir en el contexto del debate del CIMSE. A mi juicio, me puedo equivocar, pero creo que es importante. Chile tiene, hasta aún, un sistema educativo basado en la libre elección, en el que los padres, como principales educadores de sus hijos, tienen un rol fundamental a la hora de elegir el establecimiento educacional al cual sus hijos van a estudiar. Y cuando los países tienen sistemas de libre elección, es importante que existan herramientas que faciliten a los apoderados esa decisión. Sin información pública, los padres toman peores decisiones porque no tienen todas las herramientas para optar. A mayor información, la decisión que toman esos apoderados va a ser sistemáticamente mejor respecto de las características de los proyectos educativos, de sus elementos esenciales, de aquello que los diferencia de otros, de cuánta sintonía puede tener ese proyecto con lo que un padre o madre quiere para sus hijos, y entre esas cosas, los resultados académicos de esos establecimientos. La información es un elemento central para favorecer la libre elección de los padres. Y por lo tanto, y en esto uno puede hacer un seguimiento y se va a dar cuenta de que no estoy tan equivocado en esta aseveración, en general quienes están en contra del CIMSE están también en contra de otros mecanismos que favorecen la mayor posibilidad de elegir de los padres en el sistema educativo. Entonces esto hay que mirarlo también una mirada amplia, no solo desde el punto de vista técnico de la información que provee, sino que de la coherencia que significa para un sistema educativo basado en la libre elección que existan instrumentos que le entregan a quienes deben tomar la decisión la mejor información para poder tomar esa opción. Si uno elimina esa información, los elementos centrales de un sistema de libre elección también se ven perjudicados. Y creo, y ahora por ejemplo que estamos en el contexto de un debate constituyente, creo que es importante poner eso sobre la mesa.
Y dejar muy claro que si vamos a seguir optando, como yo creo que es lo positivo para Chile, por un sistema donde se favorezca la libertad de enseñanza, la diversidad de proyectos, la posibilidad de los padres de escoger entre esos proyectos distintos, se requiere también un mecanismo de información que facilite ese proceso. Si no se quiere un sistema de libre elección, la información es menos relevante, pero creo que es bueno conectar ambos puntos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Susana, por sus exposiciones, por responder las preguntas. Y nada, muchas gracias a todos los participantes de este seminario. Volver a agradecerle también a nuestro media partner, el Líbero, que nos ayudó con la difusión de este seminario, de un tema tan importante como son los alumnos, los niños, niñas y adolescentes que tanto sufrieron en la pandemia y recién estamos empezando a estimar las verdaderas brechas que generó esto. Así que no me queda más que agradecerles a nuestros panelistas, a los espectadores y ojalá nos veamos en un próximo seminario sobre el mismo tema. Muchas gracias, Juan José, y gracias a todos. Las preguntas que quedaron sin contestar las podemos discutir en Twitter y o en la página web o donde sea. Sí, muchas gracias por la oportunidad y abrazo grande a todos. Adiós, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.